Aprovechando este parón de selecciones, pues me gustaría hablar un poquito de Ferran Torres, porque en esta temporada está haciendo su mejor rendimiento desde que vino al Barcelona. En 32 partidos lleva 13 goles y 3 asistencias. Ya sabéis, Ferran Torres vino por un jugador que... Yo sobre todo lo que veía de Ferran Torres, un jugador bastante luchador, un jugador que podía aportar mucho en ataque, que te puede jugar en cualquier zona de la delantera, tanto delantero centro como por ambas bandas. Un jugador bastante polivalente que ya en el Valencia pues vimos una gran versión de él. En el Manchester City en parte también vimos una gran versión de él, pero bueno, tenía muchos jugadores por delante suya y lo tenía bastante complicado para jugar. Pero a día de hoy en el Barcelona se encuentra en una oportunidad de oro para brillar. Tiene 24, creo que todavía tiene 24 años si no me equivoco. Espérate, lo voy a mirar un momento. No, ya tiene 25 años. Es un jugador que está en esa etapa madura, o en esa etapa donde puede dar su mejor rendimiento e ir hacia arriba y ser un jugador mucho más importante de lo que es. A día de hoy está siendo un jugador bastante bueno, revulsivamente, lo está sacando Flea en muchos partidos, incluso en algunos partidos lo está poniendo de falso 9. Una posición donde estamos viendo que rinde bastante bien. Cosa que es bastante buena porque se le puede dar descanso a Lewandowski, que ya tiene bastante edad. Que bueno, el rendimiento de Lewandowski está haciendo una locura, que seguramente sea para otro vídeo. Pero bueno, tener un refresco como Ferran Torres para la delantera y que te pueda jugar en cualquiera de las posiciones, pues la verdad que te viene bastante bien. Te viene bastante bien para entrar en esa etapa de rotación. Una rotación también compuesto de titulares, o sea, mirando también con la mente de ser titular. Pero aquí es donde depende mucho de él. El rendimiento de Ferran Torres a día de hoy está haciendo bueno. Está dando un buen rendimiento, con Flea pues está dando un pequeño salto de calidad. Ya con Xavi pues lo veíamos bastante bien. Una cosa que me sorprendió bastante de Ferran Torres es que cuando llegó aquí al Barcelona, el rendimiento que estaba dando era de loco. En sus primeros partidos un jugador que luchaba mucho más, que presionaba mucho más de lo que presiona. Porque a mí la sensación que me deja Ferran Torres en muchos momentos es de ser un jugador bastante apático, de yo presiono por aquí un poquillo pero ya después no presiono. O yo meto aquí mi gol y ya pues yo he cumplido. No, si tú metes un gol tiene que ir a por el siguiente. Si hay partido que no mete goles, pues tiene que ser un jugador que luche muchísimo, un jugador que se vea luchando, tipo como Rafinha. Un jugador de esas características, de esas características me refiero, no es propiamente Ferran Torres un Rafinha, pero cuando hablo de esas características me refiero a que tiene que ser un jugador que luche en el campo. Un jugador que si mete un gol, pues querer meter otro, presionar, intentar ayudar al equipo lo máximo posible. Y esto ya no es algo de calidad. Yo creo que a Ferran Torres se le está viendo un 50 o 60% de su máximo rendimiento. Y creo que un Ferran Torres top pues podría poner las cosas bastante complicadas para cualquier jugador de la delantera en el Barcelona. Y aquí es donde entra la fase del 9, o la posición del 9, donde ya Lewandowski tiene ya una edad, que creo que son 36 años si no me equivoco. Pues si tú tienes a Ferran Torres aquí luchando por detrás, pues le puede quitar minutos a Lewandowski y le puede luchar el puesto de titular. Cosa que a día de hoy es bastante complicado porque Lewandowski pues está dando un rendimiento de loco. Creo que son 34 o 35 goles en lo que lleva en toda la temporada. Todavía quedan pues unos 15 o 20 15 partidos si no me equivoco, 16, siempre que el Barcelona llegue a fases finales de la Champions. De la Liga pues le quedan todos los partidos estos que le quedan, y de la Copa pues como mucho le quedan 2 partidos. Y siguiendo con Ferran Torres, pues todo depende de él. Como he dicho, para mí es un jugador que puede marcar, pues no voy a decir que vaya a ser uno de los mejores de la historia, pero un gran jugador que pase por aquí, por el Barcelona, estoy seguro de que sí. Tiene 25 años, es un jugador que yo creo que está dando un 50% del rendimiento máximo que puede dar. Y a lo mejor un Ferran Torres al 100%, poniéndolo de 9, porque ya de 9 ha funcionado bastante bien las veces que ha jugado. Y de ser un jugador revulsivo a ser el 9 titular del Barcelona. Y ya quitarse el Barcelona ese problema de encima. Porque sí, Lewandowski tiene 36 años, rendimiento que está dando bastante bueno. Obviamente, a lo mejor ha perdido un poco de velocidad, pero físicamente yo lo sigo viendo bastante bien. Pero tener un Ferran Torres aquí con 25 años y vamos a suponer que Lewandowski le queda una temporada más en el Barcelona,
Pues una temporada más en el Barcelona, ya la siguiente temporada entrando mucho más rotación con Lewandowski, a lo mejor un 50% te lo juega Lewandowski y un 50% Ferran. Y a la siguiente temporada, si Ferran obviamente se le ocurra, trabaja y sobre todo cambia la mentalidad. Cuando digo cambiar la mentalidad me refiero a que sea un jugador mucho más agresivo, que diga yo soy un jugador importante aquí en el Barcelona y que se proponga hacerlo. De que no sea un jugador conformista, de que yo ya marqué un gol por aquí, así que yo ya he cumplido en el partido de hoy, o he dado una asistencia por aquí, o incluso he metido 2 goles. La mentalidad tiene que ser de, si meto 2 goles, pues quiero meter tercero, el cuarto, el quinto, 100 goles. Si doy una asistencia igual y si robo un balón aquí importante, pues nada, tiene que seguir robando balones. Tiene que seguir presionando, luchando y yo creo que un Ferran Torres a ese nivel puede ser un 9 bueno para el Barcelona. 9 que, como he dicho, en su prime, porque es un jugador que se le ve bastante talento en el área. A lo mejor no tiene, no sé, ese talento que tiene, por ejemplo, Lewandowski de ser propiamente 9, pero un jugador que Ferran Torres sabe moverse muy bien por las bandas. Es un jugador que al espacio también bastante bueno. Un jugador que, no sé, en el City a mí lo que me resulta raro es que cuando vino al Barcelona y en el City se veía un jugador que presionaba mucho más de lo que presionaba a día de hoy. O sea, presiona a día de hoy. No sé por qué ha perdido esa intensidad a la hora de presionar. Porque como he dicho, en el fútbol no siempre, bueno, no todos son goles, asistencias, sino también el trabajo sin balón, también bastante importante. Lanzar buenos desmarques al equipo, como lo hace por ejemplo Rafinha. Para mí el ejemplo claro sería Rafinha. Dentro de que no son jugadores propiamente iguales, Rafinha es un jugador que te sabe jugar, creo, mucho mejor que Ferran Torres al espacio, pero a lo mejor de delantero centro Rafinha tendría más problemas que Ferran Torres. Pero yo lo que me refiero a nivel de trabajo, a nivel de intensidad, de ritmo, yo creo que Ferran Torres puede ser un jugador que aporte mucho más en ese aspecto en el Barcelona. Y si aporta esto y jugando de 9, teniendo mucho más minutos y el jugador pues si se lo gana, puede ser un jugador bastante, o un 9 bastante interesante en el Barcelona. Y pensar en una delantera, no sé, Rafinha, Ferran con Lamine Yamal, puede sonar bastante interesante. Pero como he dicho, depende todo del jugador. Y a día de hoy, pues sí, ha mejorado la mentalidad, pero yo creo que tiene que mejorar mucho más, sobre todo, como he dicho, el tema de mentalizarse de ser un jugador importante. Creo que si Ferran Torres consigue esto, pues tiene muchas papeletas para poder ser, mínimo barajarse para ser el 9 del Barcelona. O sea, un jugador que se quede por aquí durante muchos años, siendo un jugador de rotación o primer jugador de rotación para cualquier jugador de la delantera. Porque al ser polivalente, pues te puede beneficiar en muchos aspectos. Te puede jugar de 9, de delantero centro, de extremo, bueno, 9 y delantero centro es lo mismo, de extremo derecho, extremo izquierdo, te puede jugar en varias posiciones, incluso en la posición de Rafinha. En esa posición de 10, tirando bastantes diagonales. No sé, yo como he dicho, Ferran Torres a mí siempre me queda la sensación de que es un jugador que se le está dando o está moviendo un 50% de él. Esta temporada lleva, como he dicho, 13 goles y 3 asistencias, si no me equivoco. Espérate, lo voy a mirar un momento. Juraría que sí. Espérate, tengo por aquí la estadística. Vale, lo tengo por aquí. 13 goles y 3 asistencias. Que está bastante bien. Dentro de que no es un jugador titular indiscutible. Ha tenido, pues, tampoco ha jugado mucho en esta temporada. Pero como he dicho, un Ferran Torres jugando a lo mejor los minutos que juega Lewandowski, siendo un jugador importante y luchando mucho, para mí es un jugador que puede meter 30 goles en una temporada perfectamente. 30 goles si él se lo propone. Si él se propone, 30 goles y aparte no los goles, dar alguna que otra asistencia. También ser un jugador que aporte mucho en trabajo de presión, de repliegue del equipo, porque como he dicho, esto es un deporte de equipo y todo tiene que jugar en cohesión. De nada sirve de que haya desconexión entre el centro del campo y la delantera, o en la defensa y el centro del campo, porque esto es un trabajo de equipo. Desde el portero hasta el último jugador, incluso el banquillo, la grada, que esto ya sería tema para otro vídeo, porque la grada es la que te hace el jugador número 12. Para bien o para mal, pero siempre te lo hace de esta manera. Pero bueno, como he dicho, estos temas para otro vídeo. Así que nada, para mí depende de Ferran. Si quiere ser algún día el 9 titular del Barcelona y aprovechando esta oportunidad de que Lewandowski ya tiene la edad que tiene, pues todo depende de él. Si el jugador se lo propone, estoy seguro de que este Barcelona de Flick, si va hacia arriba, bueno, que ya a día de hoy me parece el mejor equipo del mundo, pero si el equipo sigue yendo hacia arriba, estos jugadores como Pedri, Gavi,
De Jong, todos estos jugadores siguen aquí en el Barcelona, Cubarsí, que son bastante jóvenes, Valde, bueno, todos los jugadores jóvenes que tiene el Barcelona. Si estos van dando pasos hacia arriba y Ferran Torres se hace un hueco en el 11 titular, pues cuidadito porque puede ser un jugador bastante importante. Así que nada, para que se vea lo importante que es la mentalidad, no solamente en el fútbol o en el deporte, sino en cualquier ámbito de la vida, la mentalidad o la actitud es lo más importante, y yo creo que esto es lo que Ferran Torres tiene que mejorar. Tener esa mentalidad de ser un jugador importante y creérselo. Creérselo porque tiene el potencial y la capacidad para ello. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, no sé lo que opináis ustedes y nos vemos en la próxima. Adiós.